Última hora en COPE. Estar informado. Más de 150.000 autónomos han recibido una carta de la Seguridad Social pidiendo explicaciones por las ayudas que recibieron durante la pandemia. Unas ayudas que se les concedieron para contrarrestar el parón y la caída de ingresos de sus negocios y que ahora muchos tendrán que devolver. Las cantidades pueden incluso superar los 6.000 euros. Tienen 10 días para justificar que cobraron ese dinero de forma correcta. Detalles, Victoria Ballesteros. Pedro Soria tiene un negocio de alimentación deportiva en Zaragoza. Durante la pandemia tuvo que echar el cierre, como tantos y tantos autónomos. Ahora va a contrarreloj para justificar que la ayuda que le dieron hace 4 años sí le correspondía. No pueden venir a decirte que regularices en 10 días cosas que pasaron hace 4 años y que se hizo de aquellas formas. No solo el roto económico de 2.000 euros, que te rompe tu planificación, sino que además he tenido que ir ahí, llamadas por teléfono, pues es la pérdida de tiempo y de trabajo. Esta ayuda también contemplaba que los autónomos dejaran de pagar sus cuotas a la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas dice ahora que muchos de ellos incumplían alguno de los requisitos para recibirlas. Desde las asociaciones del sector piden que se amplíen los plazos para poder presentar la documentación por lo menos a 30 días y que se permita el pago fraccionado. La semana pasada conocimos el dato de compraventa de viviendas disparado en el mes de abril hasta un 24%. Hablamos de su mayor repunte en ese mes desde hace 16 años. Por otro lado, sigue aumentando el precio del alquiler con cifras récord en numerosas ciudades de España, pero principalmente en la capital, en Madrid. Son cifras que seguimos analizando en COPE. Óscar Martínez es el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España. Dice que hay muchos compradores pendientes, pero que la tendencia a bajar del Euribor les ha animado. Que había mucho comprador pendiente de comprar y pendiente de ver qué iba a pasar con el Euribor, ¿no? Ha visto que el Euribor ha bajado y que por tanto parece que tendía a seguir bajando y eso les ha animado. El juzgado de instrucción número 2 de Cádiz ha citado este lunes a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación al exalcalde de esa ciudad de Cádiz, José María González Kichi. También a varias personas de su equipo en relación al desempeño de un asesor de su partido que supuestamente dio instrucciones a los funcionarios. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Una nueva oleada de ataques rusos ha sorprendido a la población civil, ha dejado 3 muertos y 52 heridos en la segunda ciudad más bombardeada de Ucrania, Kharkov. El presidente Zelensky pide a sus aliados más ayudas para hacer frente a la creciente amenaza de este tipo de armas. En lo que va de año, Rusia ha lanzado 2.400 bombas guiadas contra este país, contra Ucrania. Muchas han caído en Kharkov, en ataques como el de este fin de semana. Precisamente, el Papa Francisco ha vuelto a pedir un domingo más por la paz en el mundo. Ha sido durante el rezo del Ángelus de este domingo en la plaza de San Pedro del Vaticano. El Santo Padre ha realizado una nueva apuesta decidida por las negociaciones como vía para llegar a la paz ante las distintas guerras que asolan el mundo. El Espíritu Santo ilumine las mentes de los gobernantes, les infunda sabiduría y sentido de responsabilidad para evitar toda acción o palabra que alimente el desencuentro y que apunte en cambio a una solución pacífica del conflicto. Se necesita negociar. Son las 3:03 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora en España y en el mundo. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Entramos en la última hora del programa. Dicen que un buen periodista se diferencia del resto porque siempre se está haciendo preguntas. No sé si esta afirmación se refiere a preguntas sesudas o a preguntas como las que se hace Mónica, Carmen, Pedro, Yolanda cada semana. Preguntas aparentemente sencillas, cuyas respuestas no lo son tanto. Preguntas como las que nos hacemos a continuación y que
porque el porqué de las cosas. A ver, te voy a dar el nombre de algunos bicharracos, a ver si se te ocurre qué tienen en común. Por ejemplo, el mosquito tigre, o por ejemplo la cotorra argentina, o el cangrejo rojo, o la avispa asiática, o el bisón americano, o la rana toro. Todas ellas, absolutamente todas ellas, son especies exóticas invasoras, presentes en nuestro país. ¿Y qué peligro suponen para nuestro ecosistema? O mejor dicho, ¿por qué aparecen las especies invasoras? Se lo quiero preguntar a Jesús Olivero, es catedrático de Zoología del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Profesor Olivero, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Si le parece, empecemos por las definiciones. ¿Qué se considera una especie invasora? ¿Tiene que ver con la cantidad, cómo de abundante sea la presencia de esta especie, o con cuánto tiempo se mantiene esta presencia? Bueno, pues la definición más oficial de la que disponemos en la actualidad es la que proporciona la Ley 42/2007, que es la ley que tenemos en España para regular estas cuestiones relacionadas con el patrimonio natural y de la biodiversidad. Lo que dice es que una especie invasora es una especie que ha sido introducida en un hábitat natural o seminatural, o sea, es una especie exótica, pero no solamente eso, sino que es capaz de cambiar, incluso amenazar la diversidad biológica del lugar, ya sea a través de su comportamiento, porque produce depredación, competencia con especies nativas, modifica el ambiente, sino incluso hibridándose con ella, ¿no? Es decir, que no es la abundancia, no es el tiempo, aunque todo eso va a influir, sino finalmente van a ser los efectos que esa especie tenga sobre la biodiversidad local lo que va a hacer que sea invasora. Perfecto, ya lo tenemos claro. Jesús, a partir de aquí, ¿por qué aparecen las especies invasoras? Bueno, pues hay que entender que la biodiversidad, el mundo natural es un mundo muy dinámico. Siempre, a lo largo de toda la historia de nuestro planeta y la historia natural, por decirlo de alguna manera, pues las especies han cambiado sus distribuciones. Lo que pasa es que, claro, para que una especie cambie o modifique su distribución y llegue a establecer en un lugar, primero tiene que encontrar hábitats favorables, ¿no? Hábitats en los que esta especie puede desarrollar sus funciones. Pero antes de eso tiene que ser capaz de llegar. A veces hay dispersiones naturales, las especies cambian de distribución de manera espontánea. Lo que está ocurriendo ahora es que el ser humano está facilitando en gran medida la capacidad de especies de llegar a lugares donde por sí mismas no habrían sido capaces de llegar. A través del transporte de mercancías, de viajeros, del comercio de especies, nosotros traemos especies como forma para como animales de compañía, para los acuarios, pues para la agricultura. Y a veces incluso hay también introducciones intencionadas que terminan convirtiéndose pues en invasiones biológicas. Uh-huh. Profesor Olivero, si le parece, vamos a centrarnos en nuestro país, en España. ¿Cuál es la mayor amenaza invasora? Me da igual que me hable de la tierra o del mar. En todo caso, ¿hay alguna especie invasora que se imponga respecto de las demás? Pues ahora mismo el catálogo español de especies exóticas invasoras incluye 199 especies. De estas 114 son animales, 84 plantas y hay un hongo. Pues poner algún ejemplo y no hacer un listado largo y tedioso, pues el hongo por ejemplo, al que me refiero, tiene un nombre raro, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Batrachochytrium. Es un hongo que produce una enfermedad, la chytridiomycosis en los anfibios, especie que por cierto están en un estado bastante precario de conservación, que podrían ser quien diera la puntilla a la conservación de esas especies. Hay algas que ahora mismo están poniendo en jaque pues recursos marinos como son la pesca y algunos ecosistemas. Ahora mismo se habla mucho de Rubropteris ocamburae, una alga que está invadiendo las zonas atlánticas y mediterráneas del sur de España.
a plantas que nos han acompañado toda la vida, hemos considerado muy naturales, como la vinagreta, esa especie de trébol, que no es en realidad un trébol con una flor amarilla, pues que es una invasora que viene de Sudáfrica. Y si hablamos de animales, pues continuamente los medios nos abordan con ejemplos como el mosquito tigre, causante de enfermedades como el dengue, la avispa asiática, esta que causa tantos problemas en las colmenas, el picudo rojo, cangrejos americanos, mejillones cebra, cantidad de especies, galápagos que nosotros soltamos cuando no queremos tenerlos más en casa, bisones americanos, mapaches, cerdos vietnamitas, arruís. Hay muchísimas especies invasoras en España. Wow. Y mira que pensábamos que eran solo los periquitos verdes esos, ¿eh? Carmen, ¿alguna curiosidad que tengas para el profesor Olivero? Sí, yo le quiero preguntar si hay alguna especie que tengamos muy asociada a nuestro país, ya sea planta o animal, pero que un día fue una especie invasora. Pues concretamente, teniendo en cuenta que especie invasora es un concepto bastante moderno, no podríamos decirlo en esos términos, pero sí que podemos hablar de especies que fueron exóticas y que hoy día están tan naturalizadas que cuando diga quiénes son, pues nos van a hacer sorprender, porque son especies que hoy día forman parte de nuestra fauna y están incluso asociadas a veces con figuras de protección. Hablo del camaleón. El camaleón fue introducido probablemente por los árabes en la Edad Media. Hablo de la jineta, del meloncillo, pequeños carnívoros muy integrados en nuestra fauna que nadie pensaría que en su momento fueron especies introducidas. Hablo del gamo y del muflón, introducidos en España a través de las actividades cinegéticas. Recordemos que Félix Rodríguez de la Fuente nos hablaba del muflón como una especie propia de nuestra fauna, como así es, pero que hay que recordar que su origen es la introducción por el ser humano. ¿Y una especie invasora, profesor, puede desaparecer por motivos naturales o se puede erradicar con la intervención humana, o cuando aparece en un ecosistema se queda para siempre? Bueno, pues la especie exótica en muchas ocasiones llega y desaparece o se controla en sus primeros estadios. Por la acción del hombre, es el momento de la llegada de una especie cuando estamos todavía posibilitados de hacer una medida de erradicación. Por tanto, la prevención en el momento que aparece una especie exótica en un determinado territorio es esencial. Pero una vez que se convierte en invasora, por la propia definición de lo que significa ser invasor, pues estamos ya ante una especie que se ha asentado con éxito. Entonces, puede haber casos, como por ejemplo especies invasoras representadas por individuos grandes con poblaciones limitadas, el arruí, en la que se pueden hacer actuaciones que pueden terminar con su erradicación. Lo habitual es que cuando una especie es invasora, ya se trata de especies con poblaciones muy abundantes, muy extendidas. A veces son especies con individuos pequeños, cuya erradicación es casi imposible, y lo que hay que hacer es establecer medidas de control, contención, protección de aquello que pueda estar sometido a su presión, por más que a veces este control puede tener una contestación social, ¿no? Que acordémonos de las cotorras argentinas que a veces los ayuntamientos pretenden controlar en las ciudades y se encuentran con la presión de los mismos ciudadanos en contra de estas medidas que aunque pueden ser necesarias, pues son poco populares. Uh-huh. Fíjese, me hable de en el momento que son especies o se consideran especies invasoras, ha habido un éxito de asentamiento de esas especies, pero sin embargo nosotros siempre pensamos que es algo perjudicial para el ecosistema. ¿Las especies exóticas invasoras pueden ser beneficiosas en algún caso? Bueno, la naturaleza es compleja, entonces una exótica para el ser humano suele ser inicialmente beneficiosa, y esa es la razón por la que en muchísimas ocasiones somos nosotros quienes las traemos. Por ejemplo, las traemos porque pueden ser especies propias adecuadas para un jardín, para un cultivo, o puede ser incluso un insecto que nos ayude a combatir una plaga local. El problema es que puede estar causando beneficios por una parte y luego daños por otra, y por eso la llegamos a llamar invasora. Un ejemplo que puedo poner, por ejemplo, es el cangrejo americano. El cangrejo americano es una especie de río que compite con el cangrejo de río europeo, porque tiene unas poblaciones muchísimo más productivas, que se reproducen con más facilidad y producen más biomasa. Y esto, pues mira, imprevisiblemente, porque nadie pudo imaginarlo, ha beneficiado a una especie local, la nutria, que encuentra en ella un medio de sustento.
Qué bueno. Profesor Olivero, gracias por poner un poquitín de luz en este asunto que normalmente suele ser motivo de debate en muchas ciudades, en muchas comunidades, y hoy ha quedado un poquito más claro. Gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está. Si hoy fuera sábado y fueran las 8:30 de la mañana, seguro que en la radio escucharías esto. Es la sintonía de Agropopular, un programa que comenzó a emitirse, fíjate, el 28 de julio del año 1984. Por tanto, estamos más o menos a un mes para que el programa cumpla 40 años. Su creador y director es César Lumbreras, por cierto, que si el programa cumple 20 años y él es el fundador y quien lo creó, al menos debe tener más de 40 años. Señor Lumbreras, César, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Adolfo? ¿Tú ya tenías sentido común cuando empezaste a hacer Agropopular? No lo tenía entonces, no lo tengo ahora. ¿Para qué vamos a presumir de algo, no? Exactamente. Año 84. No hace falta, no hace falta. Oye, año 1955, año en el que tú naces en Ávila, estudias ciencias políticas. ¿Por qué con la tierna edad de 28 años decides poner en marcha Agropopular? Pues mira, fue una confluencia de distintos factores. Yo estudié ciencias políticas, como has dicho, en la especialidad de estudios internacionales e estudios iberoamericanos. A mí me gustaba mucho también la comunicación. Yo no... cuando acabo la carrera tenía que preparar oposiciones y estoy bastante peleado con los idiomas. Y dije, no, me oriento por el lado de la comunicación. Hijo de agricultores y ganaderos, comencé a escribir de temas agrícolas. De pronto los asuntos de la entonces Comunidad Económica Europea, desde la óptica de España, eran un asunto de política internacional. Yo aposté por los asuntos de la Comunidad Económica Europea y dentro de la Comunidad Económica Europea resulta que la PAC entonces era el 75% del presupuesto, era el único... la única política común que había, y entonces se me juntó, por un lado, los temas informativos, por otro lado, los temas agrarios sobre los que escribía, por otro lado, los temas de política internacional. Yo había hecho algunos pinitos en la radio y con todo eso había descubierto este medio, que es el que más me gusta, y decidí ofrecer ese programa a la COPE en el año 84, cuando todavía no habíamos entrado en la entonces Comunidad Económica Europea. Fue una conjunción de astros. Como casi siempre en la vida suele ser eso, ¿verdad? La conjunción de constelaciones o de circunstancias o de hechos. Por cierto, hago un breve paréntesis en la conversación, César. Seguramente a mí me pasa como le pasa a muchos oyentes que están oyendo la radio. Se habla de la PAC. Sabemos que tiene que ver con el mundo de la agricultura. Sabemos que tiene que ver con la Unión Europea y los agricultores españoles. Pero ¿qué carajo es la PAC? Pues es la política agraria común. Es el conjunto de normas que se dio la Unión Europea allá por el año 60. Estaba en la mente colectiva de los europeos, estaba entonces todavía muy reciente la Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el hambre que se pasó, los problemas de seguridad alimentaria. Y por eso cuando se crea la Comunidad Económica Europea se fija como objetivo prioritario dotarse de una política agraria común que, por un lado, ofreciese seguridad alimentaria, es decir, que hubiese alimentos en cantidad suficiente, a precios remuneradores para los agricultores y ganaderos que les permitiesen sostenerse y vivir,
y a precios asequibles para los consumidores. Y fue la primera política común que hubo, y prácticamente a fecha de hoy, común de verdad, solo hay la política agraria común y la política pesquera común. Correcto. Volvemos a Agropopular, al programa. Fíjate que es un programa que 40 años después, según el Estudio General de Medios, que no está precisamente compuesto por un montón de amiguetes de la COPE, habla de prácticamente 1 millón de oyentes que siguen cada semana. Por tanto, ¿hay alguna fórmula para ese éxito? Pero incluso voy más allá. Es el programa de radio que más tiempo lleva en antena sin cambiar de presentador. ¿Esto tiene que ver con tu relación con los jefes, con los resultados económicos y de oyentes que das? Este pequeño gazpacho que te he hecho, a ver cómo lo resuelves. Bueno, yo creo que es un milagro, y estando en la COPE hay que hablar de un milagro, porque nosotros comenzamos para 2 meses. Cuando yo ofrecí el programa a la COPE, me dijo Eugenio Galdón, que entonces era el máximo responsable, bueno, pues trae dinero para hacerlo, si no lo traen no se hace. Aparecieron por ahí las cajas de ahorros confederadas, que entonces apostaban por el campo, y me dijo además, y hacemos una prueba de 2 meses, y lo que comenzó para 2 meses, de 28 de julio a 28 de septiembre, pues se han convertido en 40 años. Ese fue el inicio. Primer milagro. Luego yo creo que hemos dado con una fórmula que es ofrecer información de servicio para el agricultor y el ganadero, hacerlo en forma de pildoritas, con mucha rapidez, de tal manera que no aburramos al resto de los oyentes de COPE, que no tienen un interés directo en la agricultura y ganadería. Aunque yo aquí, y abro un paréntesis, siempre preciso que todos tenemos mucha más relación con la agricultura y la ganadería de lo que pueda parecer. Me dice, hombre, pero si yo no tengo ni un tiesto. Digo, ya, pero usted come todos los días. Claro. Y si usted come todos los días, ya tiene una relación con agricultura y con ganadería. Y cierro aquí el paréntesis. No aburrimos a esta gente que es oyente de COPE, pero no tiene un interés directo con la agricultura y la ganadería, y luego jugamos mucho con la música, la rapidez del programa, y no damos tiempo al oyente no directamente interesado a aburrirse. Entonces, bueno, pues mezclamos eso. En definitiva, Adolfo, lo que tú también haces, comunicar. Más tiempo llevando el programa, tu relación con nuestros jefes es excelente. Bueno, de hecho yo he presenciado alguna reunión donde no hay jefe capaz de levantarte ni mínimamente la voz. Bueno, sí, me levantan la voz y yo a veces también la levanto. Mi relación con los jefes ha sido de amor-odio, de un matrimonio con sus peleas, por decirlo de alguna manera, como tú conoces bien. Soy bastante rebelde, y la relación conmigo no es fácil, yo lo reconozco, y la mía con los jefes tampoco. He leído que algún alto cargo ha dicho que para dirigir el Ministerio de Agricultura no haría falta saber demasiado, pero sí tener contento a César Lumbreras. ¿Esto significa que eres un tipo poderoso cuando hablamos del mundo agroganadero? No, yo creo que eso que tú has dicho primero es una exageración. Yo creo que los periodistas no tenemos poder, lo que tenemos es influencia y capacidad de influencia, pero poder no. El poder radica en el boletín oficial del Estado o en el boletín oficial de cada comunidad autónoma o de cada provincia. Ahí es donde está el verdadero poder. Que los periodistas podamos influir sobre los que tienen el poder. Es posible, pero el poder no radica en nosotros. Y desde luego, si yo tuviese poder, el actual ministro de Agricultura no estaría en el puesto, como tampoco lo hubiese estado Carlos Romero cuando comenzamos el programa. La programación y los comunicadores de COPE han cambiado muchas veces en los últimos 40 años. Tú has sido testigo, pero a ti nadie te ha movido de las mañanas del sábado. Te lo voy a preguntar en francés. ¿Et pourquoi? Pues, a ver, cuando comenzamos el programa, las mañanas de los sábados y de los domingos en radio no estaban valoradas. Es decir, en COPE no había programación nacional. Lo único que había era los boletines informativos
y luego ya cada emisora hacía programación local. Entonces yo creo que cuando me dejaron hacer el programa de 9 a 9:30, pues dijeron, ahí tenemos un hueco. Toda la mañana del sábado era hueco, entonces, incluso la del domingo, y pues que lo haga ahí, que nos deje en paz, más o menos. Bueno, y nos fuimos asentando en paralelo a nuestro asentamiento. La mañana de los sábados y de los domingos en radio fue adquiriendo mucho más valor del que tenía. Nosotros ya estábamos ahí, era un programa rentable que desde el minuto 1 aportó a COPE mucho más dinero del que costaba hacerlo. Se fue haciendo su huequito y luego pues yo creo que han pensado, bueno, ¿y por qué vamos a quitarlo? Nos funciona, nos da dinero, no nos resta audiencia, pues vamos a dejar al loco este que sigue ahí. Oye, dos preguntas que te hago a ti, pero las voy a contestar yo, y lo que te ruego por favor es que me digas si acierto o me equivoco. ¿Cuál ha sido el lugar más complicado desde donde has hecho Agropopular? Yo diría la Antártida. Te voy a poner dos extremos. La Antártida fue complicado porque lo teníamos que hacer con los medios del año 1998, con los medios que había entonces. Era a través de teléfono vía satélite del buque Hespérides, que era donde estábamos. Ese fue complicado, pero salió bien. Y luego ha habido, por ejemplo, otro en Lerma y otro más en Egea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, que por las complicaciones técnicas que se desconfiguró la mesa que llevábamos y tal, fueron auténticos desastres. O sea, que tuvimos el de la Antártida y luego, con resultado local, esos dos que te cito. Lerma y Egea más complicados desde el punto de vista del resultado que la Antártida. La magia de la radio debe ser. Oye, César, exactamente. ¿Y el lugar más divertido puede ser desde la cama de un oyente? Efectivamente, sin lugar a ninguna duda, teníamos un oyente que nos escribía, y nos sigue escribiendo, Jesús, para participar en el concurso, y nos decía, escribo desde la cama, como siempre y tal, y yo decía, ¿cuántos oyentes nos estarán escuchando desde la cama? Cada vez más. Y dije, vamos a hacer un programa desde la cama con este oyente. Le llamé y al principio se lo tomó no se creía que fuese verdad, después se lo tomó a risa y luego le dije, oiga, que esto va en serio. Y efectivamente nos fuimos a Colmenar Viejo, nos metimos en la cama con él, con su mujer, que estaba a punto de dar a luz, y allí estuvimos haciendo el programa. Me acuerdo que fue justamente en la semana del Brexit, que se aprobó el Brexit en el Reino Unido, y era una jornada de reflexión para unas elecciones generales en España, y yo dije, qué mejor sitio para reflexionar que la cama, y allí estuvimos. ¿Es la última y la única vez que te has metido en la cama con un oyente? Sí, de momento es la única, pero no descartes que los próximos meses lo volvemos a hacer. ¿Pero tu mujer qué pasa, que no te oye? Sí, completamente. Bueno, sí, ella estaba conmigo allí. No es el único. Bueno, no, pero yo no lo he hecho. Tengo que decir que nunca lo he hecho desde la cama, aunque en la época de pandemia yo estaba levantado. Que fíjate que podía haberlo hecho también desde la cama. No lo he hecho. Bueno, miento. Algunas veces me ha pillado en América y sí, lo he hecho desde metido en la cama, es verdad. César, todos los que te conocemos sabemos que llamarte antes de las 12 del mediodía es un pecado. Es una falta de educación terrible, ¿no? Sin embargo, los sábados te pegas unos madrugones del 15. ¿Cómo pasas luego el resto del día del sábado? ¿Se te agria el carácter o pensando que no tienes que madrugar lo que resta de semana, eso te relaja?
no me da tiempo a que se me agregue el carácter, porque a eso de la 1 o así entro en Barrena y me echo una siesta enorme, me levanto cuando me despierto, como algo y me vuelvo a dormir ya por la noche para coger el ritmo. Para mí el sábado es un día... la noche del viernes me sigo acostando tarde, como me levanto a las 6, más duermo una siesta de 3 horas y media, ¿sí? Y luego ya me tomo el sábado para dormir, y ya el domingo me reincorporo un poco a mi horario normal de levantarme con el ángel. Correcto. Por cierto, Lumbreras, ¿tú qué opinas de la agricultura ecológica? ¿Realmente cuando pagamos un pequeño precio, un sobreprecio por un producto que dicen que es ecológico, partimos de la base de que el producto ecológico del que yo te hablo realmente es ecológico, ¿vale? ¿Merece la pena realmente? ¿Eso tiene futuro, esa agricultura? Yo creo que sí, porque el consumidor o una parte de los consumidores lo está demandando. Cuesta más porque también tiene mayores costes de producción. La producción en ecológico y la producción en convencional, los rendimientos tiene menos rendimientos en ecológico, la mayor parte de los casos, con lo cual debe tener un precio más caro. Los consumidores están comenzando a demandarlo, una parte de los consumidores que tienen poder adquisitivo y que sus gustos van por ahí, están comenzando a demandarlo cada vez más en España, pero donde arrasa es, por ejemplo, en países como Alemania, a donde va a parar una gran parte de la producción agrícola ecológica española. Sí, la voz que oyes es la de César Lumbreras. Es más fácil tener a Lumbreras a esta hora en la radio que si le citáramos a las 9 de la mañana. Por cierto, Lumbreras, en julio, lo hemos dicho al principio, Agropopular cumple 40 años. ¿Hasta dónde crees que puede llegar Agropopular y, por tanto, Lumbreras? Pues no lo sé. Primero hay que contar con que la salud acompañe y luego pues ir viendo sobre la marcha sin mayor planificación. El sector agrario español está cambiando y todo lo relacionado está cambiando mucho, además, en poco tiempo, y bueno, todo lo que va vinculado a él pues debe irse adaptando a esas condiciones nuevas. La forma de comunicarse también está cambiando, la aparición de las redes sociales. Es que cuando comenzó Agropopular no había ni teléfono móvil siquiera. Lo del correo electrónico yo creo que no estaba ni en la mente del que luego lo creó. Los cambios que ha habido han sido enormes, y los cambios que está por haber pues también van a ser importantes, pero yo espero que coincidas conmigo en lo que voy a decir ahora. La esencia, la magia de la radio es al final la comunicación, y sacar la radio a veces fuera del estudio y estar presente en los lugares donde ocurren cosas y contarlas. Reconóceme una cosa para terminar. Estarás de acuerdo conmigo que el sueño de cualquier radiofonista, cualquier hombre que ama la radio, que es tu caso y es el mío, tienes el plan ideal. Curras solo el sábado, a partir de las 10 de la mañana ya estás libre, con todo resuelto, con todo recogido, desde que termina el programa recoges las 10 de la mañana y hasta la semana que viene. Por supuesto, eso tiene un trabajo, que hay que preparar, en fin, todo eso lo damos por supuesto. Pero es la situación ideal. Yo creo que así nadie del mundo de la radio que ame a la radio querría jubilarse, ¿no? Pues efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Solo hay un pequeño pero. A saber. Que yo nací vago y reivindico mi derecho a ejercer como vago y vago total. Entonces, bueno, digamos que la situación que has descrito es un mal menor para mí, porque lo que me gustaría es no hacer nada. Lumbreras, que sean 40 más, te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Querido amigo, compañero, te mando un abrazo. Otro para ti, Adolfo, y un saludo para todos los oyentes y compañeros de COPE. Gracias, César, un abrazo muy fuerte. El gran César Lumbreras.
Fíjate, hablábamos con César de 40 años de vida de agropopular. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha maltratado, no te ha dado ningún gran revolcón. Cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años. Vamos a repasar hoy el año 2008. Ese año, un accidente aéreo en Barajas nos sobrecogía. Torre Iberia 6464, hay un accidente a la parte derecha de la 33 izquierda. Un avión de Spanair se estrellaba nada más despegar. Murieron 154 personas y hubo 18 supervivientes. En 2008, otro suceso conmocionaba al país. Por favor, si alguien tiene algún conocimiento, algún indicio, somos familiares y estamos muy mal. Tras más de 50 días sin saber nada de ella, aparecía el cadáver de la pequeña Mariluz Cortés, la niña onubense de 5 años que fue asesinada por Santiago del Valle. Desde fuera de nuestro país también llegaban noticias en ese año 2008. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más potente de Estados Unidos, quebró. En 2008, Barack Obama se convertía en el primer presidente negro en toda la historia de Estados Unidos. Y allí, en la tierra de las oportunidades, el actor español Javier Bardem conseguía un Oscar y Pau Gasol debutaba en los Lakers. Y hablando de deporte, en 2008, la selección española de fútbol conseguía su segunda Eurocopa. La tele de aquel año dejó un par de series made in Spain. ¿Y vienes a decirle algo a los alumnos? ¿Decirles qué quieres que les diga? Coño, que hagan el examen, Adolfo. Esta es una de las series españolas que triunfó en 2008. Se llamaba Física o Química. También funcionó muy bien Sin tetas no hay paraíso. En 2008 vimos por primera vez programas como Salvados, de Jordi Évole, y un espacio para mentes privilegiadas llamado Mujeres, Hombres y Viceversa. ¿Cómo? Afortunadamente, el cine era para muchos una mejor opción. En 2008 se estrenaba Mamma Mía. Señor Cienfuegos, son las mejores amigas de mi madre. Y también llegaba a la gran pantalla la primera entrega de Crepúsculo, un argumento sin fisuras. Un vampiro que va al instituto. Sí. Nocturno, diurno. Ah, la música. 2008 volvió a ser un año espléndido para el dúo Amaral. Kamikaze fue el tema español que más sonó. Mientras que el éxito internacional lo protagonizó Amy Winehouse con esta canción. En 2008 Amaral triunfaba en España, Amy Winehouse en el mundo, y la canción del verano era esta. Everything Dance. Tras pasar por Eurovisión, el Chiqui Chiqui de Rodolfo Chiquilicuatre nos acompañó en los meses más calurosos de ese año. Y 2008 fue el año en el que uno de los grupos de más éxito de nuestro país reemplazaba a su cantante. Amaya Montero cedía el testigo al aire en La Oreja de Van Gogh. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo: yo aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. De la mejor época del sonido Supertramp, ¿verdad? Por cierto que todos hemos tenido gusanos de seda en nuestra infancia
alimentándolos con hojas de morera, ¿verdad? Bueno, pero más allá de meterlos en una caja con algunos agujeritos, nunca llegamos al punto de querer sacarle partido a nuestra nueva mascota y seguir el proceso hasta la obtención de la seda. Así que hoy nos preguntamos, ¿cómo se fabrica la seda desde la oruga? Me atiende Carmen Díaz, es artesana de la seda, es gerente de Las Hilanderas. Querida Carmen, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE. Hola, buenas noches. Hola, Carmen. ¿Qué tipo de orugas son las adecuadas para obtener seda? Porque supongo que no todas son las adecuadas, ¿no? No, mira, concretamente es el Boris Mombix. Es decir, todas las orugas, pues para su metamorfosis, necesitan encapsularse. Entonces, pues todas tejen pues un capullo, no un capullo, sino que todas tejen una cápsula donde ellas poder hacer su metamorfosis y luego ya salir la mariposa. Pero claro, que se pueda trabajar por sus características para aprovecharla en la hilatura, es el Boris Mombix concretamente. Entiendo. Porque... pero ¿cómo crean ellas esta cápsula? Tú ya no le llamas capullo, le llamas cápsula. ¿Cómo van creando esa cápsula de seda donde se encierran? Sí, a ver, mira, concretamente la del Boris Mombix sí lo llamo capullo. La cápsula me refiero a cualquier otro gusano. Pues mira, es que el gusano de seda trabaja de forma ordenada, de arriba abajo, de fuera hacia adentro. Entonces cada capullo está formado por 1.500 metros de seda. De una seda tan fina, mide micras, que hay que unir varias fibras para poderla trabajar. Entonces, nosotros justamente en este momento estamos en el periodo de alimentación de los gusanitos y después de 35 días más o menos ya ellos comienzan a elaborar su seda. Qué bueno, qué bueno. Oye, antes de que la oruga se convierta en polilla, los capullos me dicen que se cuecen en agua hirviendo. ¿Esto para qué sirve? A ver, no, mira, en el momento justo en el que el gusanito pasa a ser crisálida, es decir, en ese momento pues todavía pues no es mariposa, ahí hay que interrumpir el ciclo, pero no se introducen en el agua caliente directamente. Eso es una vez el ciclo interrumpido, que eso se consigue con frío. Después es cuando se introducen los capullos en el agua caliente para que se disuelva una sustancia, o que se ablande una sustancia que se llama sericina, que actúa como pegamento, que es la que le da esa forma compacta al capullo. Y ahí, en ese agua caliente, esa sustancia se ablanda y permite que el capullo se deshaga como un ovillo de lana. Claro. Perfectamente elaborado, muy ordenado. Entiendo. Oye, si tuviéramos que poner una medida, no sé si esto es muy adecuado que lo pregunte así, pero ¿como cuántos capullos necesitaríamos para obtener, por ejemplo, 1 kilo de seda? Pues aproximadamente 1.200, depende de lo bien alimentado que esté el gusanito y de la cantidad de seda que pueda producir. Pero vamos, una cifra media donde no estaríamos equivocándonos mucho es este dato que me acabas de dar, ¿no? Quizás un poco más, quizás me quede corta. Me dijiste que 1 kilo, ¿verdad? Correcto. Vale, no, pues sí, 1 kilo son algunos más, sí. Oye, ¿cómo se realiza el proceso de hilado de la seda? A ver, una vez extraído el hilo del capullo, que se obtiene una madeja de seda muy vasta, que la podemos comparar con pita, esparto, con cualquier otra fibra bastante burda, pues una vez nosotros tenemos esa madeja de seda, comenzamos la preparación de la hilatura. Para ello estamos aproximadamente 1 mes y medio preparando cada hilo de los que luego irán al telar, que compondrán la urdimbre de la prenda que se vaya a realizar. Entonces, cada uno de esos hilos pasa de 12 a 14 procesos diferentes hasta obtener una prenda. Tengo que decir que nosotros estamos trabajando en nuestro taller con una técnica muy antigua. Aquí a Canarias llegó después de la conquista y la seguimos manteniendo. Uh-huh. ¿Por qué la seda es tan resistente? Por su composición. La seda es la fibra natural más resistente que se conocía. Bueno, hace poco pues se ha descubierto que la tela de araña es bastante resistente. Lo que pasa es que el aprovechamiento es más complicado, más complejo que el del gusanito.
pero a lo largo de la historia ha tenido múltiples aplicaciones por la resistencia que tenía. Qué bueno. Oye, ¿se puede teñir con facilidad y con cualquier tipo de color la seda? Pues sí. La seda es bastante... absorbe mucho el color, pero también absorbe las manchas. Yo siempre lo advierto. Nosotros seguimos utilizando la misma técnica de tintado con productos naturales. Carmen, ¿por qué la ropa de seda suele sentar tan bien y por qué es más cara que otras telas? Bueno, pues lo de que es cara ya le venía de siglos atrás, cuando se trabajaba solo de la manera que nosotros la trabajamos hoy en día, que como te comenté antes, cada hilo pasa de 2 a 14 procesos diferentes, todo de forma manual y artesanal. Entonces ya desde siglos atrás ya era cara. Hoy en día las técnicas están mucho más avanzadas y son completamente diferentes, y de hecho las texturas de las sedas que estamos acostumbrados, que tenemos hoy en el mercado, pues no tienen nada que ver con lo que nosotros seguimos realizando en nuestros telares. Nuestra seda es una seda antigua, es una seda que es muy, muy resistente. Son piezas para dejar en testamento a herederos. Alá, eso sí que es... qué bien sienta la seda, ¿eh? Una buena chaqueta de seda, un buen pijama de seda, qué cómodo, qué confortable. A ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de una fibra natural, es como una segunda piel. Es cálida en invierno y fresca en verano, entonces entre eso y el brillo que tiene, pues te hace sentir, maravilloso. Cuando llevas una pieza de seda eres como único. Eso está bien. Carmen Díaz, artesana de la seda, gerente de Las Hilanderas, hoy nos ha descubierto cómo se fabrica la seda desde la oruga. Carmen, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad y pues invito a todos los visitantes de nuestra isla, de nuestra querida isla de La Palma, pues a que pasen por el museo y puedan palpar la historia. Recuerden, Las Hilanderas. Carmen Díaz, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Esto que nos va a contar ahora Yolanda, seguro que lo has visto en más de un programa de la tele, de esos que hablan de reformas, ¿verdad, Yolanda? Sí, aparecen los constructores para hacer una obra y cuando tiran las paredes vemos que son de madera y que no son de cemento como ocurre aquí en nuestro país. Bueno, esto no es casualidad porque en Estados Unidos más del 90% de las casas se construyen con madera. Son datos de la Western Wood Products Association, o lo que es lo mismo, la Asociación de Productores de Madera. Una casa de madera en el barrio neoyorquino de Manhattan de 5 habitaciones puede superar los $6 millones. Pero a pesar de estos precios, hay mucha gente dispuesta a comprarlas. A ver, ¿y por qué en Estados Unidos las casas suelen ser de madera? Vamos a preguntárselo a alguien que seguro que tiene respuesta a este y otros asuntos, que es Javier Martínez Moronta. Él es arquitecto, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Oiga, buenas noches. ¿Por qué el 90% de las casas en Estados Unidos son de madera? ¿Esto tiene algo que ver con las enormes extensiones de bosques que tiene este país? Bueno, pues efectivamente, al final en el mercado de la construcción lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestra materia prima principal. Y Estados Unidos, pues por su climatología y por su localización, de lo que más abunda es principalmente de superficies boscosas con árboles milenarios de gran capacidad mecánica, y por eso la industria de la madera pues siempre se ha desarrollado mucho en Estados Unidos. Sin embargo, Javier, Estados Unidos es un país que también le conocemos y le reconocemos por los huracanes, por los tornados. ¿Una casa de madera es más o menos resistente que una de ladrillo?
Bueno, a priori la respuesta fácil a esta pregunta sería que evidentemente sí, el ladrillo es un material más duro que la madera, pero es verdad que, como te decía, la tecnología a lo largo de los años ha permitido que en Estados Unidos las casas, digamos, se construyan de madera del terreno para arriba. Me explico. Como toda construcción, la cimentación está realizada en hormigón, igual que en cualquier construcción tradicional, igual que aquí en España, y es lo que ellos normalmente llaman el basement, una base, un sustento, el sótano, que es de muros de hormigón. Esto es lo que sustenta toda la estructura, que sí que suele ser de madera, y precisamente por su capacidad de anticipación de los tornados, lo que sí cuentan muchos estados de Estados Unidos es con sistemas de alarma que permiten que la gente se refugie en estas cimentaciones, en estos basamentos, y la estructura, evidentemente, de la madera es más barata que el ladrillo también, es más prescindible y los seguros lo tienen en cuenta. Con lo cual, aunque es un material menos resistente a huracanes, toda la metodología constructiva de Estados Unidos está también fundamentada en esto, ¿no? En esta combinación de hormigón y de madera. Profesor, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene una casa de madera? Por cierto, supongo que el hecho de que haya esos grandes cuarteles de bomberos tiene que ver con que las construcciones sean de madera, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las ventajas, efectivamente, la madera es un material muy versátil, casi más que la piedra o el ladrillo, porque te permite hacer estructuras más grandes, más rápido y un ensamblaje más sencillo que lo que sería una construcción tradicional con ladrillo o con piedra. En cuanto a la relación con los incendios, pues efectivamente, como en cualquier situación de incendios, pues un elemento de madera siempre va a prender más o va a eliminarse con más facilidad que un elemento pétreo, pero en realidad no hay una relación directa. Es decir, los parques de bomberos están situados por necesidad, pero las viviendas de madera en principio sí que cuentan siempre con sistemas de protección, tanto en la propia madera como en toda la construcción en general, para que resistan la cantidad mínima de tiempo que tienen que resistir ante incendios o eventualidades. Entiendo. ¿Qué tipos de madera se utilizan normalmente para construir una casa? Bueno, pues normalmente en la tecnología actual, para las casas prefabricadas o las casas con sistemas de madera, se utilizan lo que serían las maderas microlaminadas. Estas maderas son una combinación de distintos tipos de madera, abeto, cedro, pino, que son las más resistentes. Lo que se hacen es que se cortan en láminas muy finitas y luego se ensamblan, modificando la dirección de la veta, como si formásemos una cruz, ¿vale? Pues primero en horizontal, luego en vertical, luego en horizontal y luego en vertical. Cuando ya se tiene un grosor de un espesor mínimo, se comprimen mucho, se les quita toda la humedad para que quede un material muy, muy, muy tosco y muy duro, pero la fibra de la madera sigue teniendo una cierta elasticidad y por eso este tipo de tecnología es la que más se utiliza. Son fáciles de producir y obtienen unos resultados estructurales muy, muy buenos. A ver, Yolanda, te escucha el profesor Martínez Moronta. Yo voy al bolsillo, profesor, voy a los precios. ¿Una casa de madera es más barata que una casa hecha con ladrillo y con cemento? A priori sí, es decir, con los datos que tenemos ahora mismo sí. Es verdad que en España la industria maderera no tiene el mismo desarrollo que en Estados Unidos y probablemente los precios estén un poco parejos, pero si si hablamos de Estados Unidos, a nivel de comparación, sería mucho más barato construir en madera que en ladrillo o en piedra. Y previsiblemente en España, pues el mercado de la madera prefabricada vaya ganando terreno poco a poco y acabe con unos precios bastante competitivos. Le quiero preguntar ahora por el mantenimiento. Una casa de cemento y de ladrillo se pinta, no sé, cada 5 años aproximadamente. La madera es un material vivo y es mucho más sensible a todas las inclemencias del tiempo, al sol, a la lluvia. Uno tiene la impresión de que estas casas necesitan un mantenimiento permanente. ¿Esto es así? ¿O las maderas con las que fabrican las casas no necesitan tanto mantenimiento? Bueno, mantenimiento siempre van a necesitar. Es verdad que las maderas se recomienda hacer una revisión visual cada entre 3 y 5 años, sobre todo las que están en intemperie, las que están expuestas a las condiciones meteorológicas, y las que forman parte de elementos estructurales, es decir, aquellas que no vemos, que están dentro de paredes o de cubiertas, sí que tienen sistemas de mantenimiento cada 10 años en los que lo que se tiene que hacer es principalmente pues proteger la madera, ¿no? Se le aplican películas de barniz, de protección, sobre todo que permitan trabajar frente a la humedad para que no se generen bacterias y elementos biológicos que puedan deteriorar la madera, y también ante insectos que al final se alimentan de estas fibras vegetales y que pueden ser otro punto débil del mantenimiento de estas casas. Javier Martínez Moronta, arquitecto y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Javier, gracias por atenderme. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Buenas noches, Adolfo. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo
es lenta, lenta o rápida. Vamos a ello. Un castillito de arena. Una semana como esta, pero de 2023, nos dejaba para siempre María del Carmen García Galisteo. Todos la conocimos por su nombre artístico, Carmen Sevilla. Qué fresco es. María Jesús no se merece eso. Yo la obligué a que nos acompañase. Ya somos mayorcitos para necesitar carabina, ¿no? Y creo que estamos mejor solos. Cuidado, Alberto. Nos está viendo todo el mundo. Yo soy Carmen la gitana. Carmen Sevilla dominó a la perfección el cine, la canción y la televisión. Medalla de Andalucía, medalla de oro al mérito en el trabajo, medalla de oro al mérito en las bellas artes, son solo algunos de los reconocimientos que recibió la artista sevillana durante su larga trayectoria profesional. Carmen Sevilla nos dejaba el 27 de junio de 2023 a los 92 años. Esta semana se cumple justo un año. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Y ahora tú. Un asunto bien diferente. Después de 4 años de relación, se hacía oficial la ruptura entre Albert Rivera y Malú. Ahora sí era cierto, y lo digo porque durante esos 4 años que estuvieron juntos, algunos medios publicaron que la relación se había roto, pero no era cierto. Así salía al paso, por ejemplo, de estas afirmaciones el propio Albert Rivera. Creo que hemos sido una roca y hemos sido un equipo, ¿no? para pasar todo esto, y hemos querido estar juntos y lo hemos demostrado, y aquí estamos. Algunos decían que era especulaciones, otro que era cualquier cosa, y hoy somos una familia, tenemos a Lucía y estamos felices, ¿no? Ya no sé, en tu nombre ya no existes en mi piel. Pero el 24 de junio de 2023 se hacía oficial. Albert Rivera y Malú dejaban de ser pareja. De esto ha pasado ya un año. Y terminamos con cine. Una semana como esta, pero de 2023, llegaba a la gran pantalla La Quinta. Y aseguran que la última, ya veremos, la última película del arqueólogo más famoso. Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos. Lo robó. Y luego usted. Y después yo. Se llama capitalismo. Harrison Ford volvía a meterse en la piel del Dr. Jones en Indiana Jones y el Dial del Destino. Es la única película de la saga que no ha sido dirigida por Steven Spielberg y escrita por George Lucas. ¿Y qué quieres que te diga, Arjona? Se nota. Se nota, pero mucho además. Un año ya del estreno de la última película de Indiana Jones. El tiempo ha pasado rápido, ha pasado lento. Este programa te dice adiós. ¿Se te ha pasado rápido? ¿Se te ha pasado lento? Te decimos adiós, pero la radio continúa. Boletín de noticias de las 4:03 en Canarias. Poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo. Y a continuación, el gran Herrera, Don Carlos. Esto es La COPE. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. La noche. COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. ¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni... Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Alcanzamos las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias.